Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Larry y mi banda. Es un placer, me da mucha alegría verlo, Larry. Los tiempos que Hola, nos Stalin. escuchamos. Buenos días a los tiempos. Buenos días Muy también a bien. las personas que están en la radio también y buenos días también a la audiencia. Bien, Larry. Quiero aprovechar contigo toda una visión de cómo está la economía de nuestro país y cómo están los principales indicadores, desde lo macroeconómico hasta llegar a lo micro. Porque hemos notado que ninguno de los candidatos se ha preocupado de decirle al gobierno nacional: oiga, señor, dígame, deme un informe rápido, flash. ¿En qué condiciones económicos, presupuestarios, tributarios, de deuda, de reserva, voy de crecimiento o de decrecimiento en nuestra economía voy a recibir al país? No existe eso. Tal vez usted nos pueda un poco ampliar el tema y conocer cuál es la salud económica de nuestro país. Buenos días y bienvenido. El principal indicador económico es el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Hemos Entonces, crecido o decrecido? la economía está en una franca desaceleración desde el año pasado. O sea, está creciendo menos y eso se va a reflejar ya al cierre de este año. Por ejemplo, según el gobierno, va a decrecer al 2,6%. O sea, va a Correcto, crecer pero menos, vamos va a crecer al 2,6%, va a al crecer 2. menos. Ahora, pero vamos en orden. Vamos con el Producto Interno Bruto. La En CEPAL, la relación al CEPAL dice 2002 o al 2003, ¿ha crecido o ha decrecido? que va a crecer menos. No podemos hablar Dice de... que en el 2002 teníamos 24.310.9, en el 2003 27.2001, 27.000, 27.201.000, bueno, y algo. Se lo ¿Ha pongo de crecido manera, algo? se lo pongo de manera Compañeros, muy sencilla. Stalin, disculpen que los interrumpa. Me acaba la noticia de llegar que ha fallecido Carlos Falqués Batallas para que ustedes tengan conocimiento. Paz en su Bueno, tumba y bueno, ustedes tienen la palabra. Sigan adelante. bueno, Incluso mi eh, solidaridad a los familiares del profesor igual. Falqués, un entrañable amigo, paz en su tumba, ¿no? Sí, de la misma manera nosotros exteriorizamos nuestros sentimientos de pesar a la familia, amigos. El profesor Falqués, como se lo conocía, evidentemente, un gran actor político para la provincia, ¿no? Conocido, amigo también, con quien hemos compartido algunos momentos. Bueno, paz en su tumba. Estas son cosas irremediables e inevitables que ocurren. Si continuemos, Larry, por favor. Yo se lo voy a poner Vamos. de manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en el Ya, 2022 la economía creció 2,9%. ya, Este año va a crecer 2%. En un escenario más adverso, 1,5%. Entonces, el crecimiento va a ser menos. Entonces, se nota en la actividad económica. Tanto así que todavía no recuperamos los niveles de prepandemia, partiendo por ahí. ya. En tema de desempleo, si bien es cierto, ahí los indicadores, por ejemplo, están favorables. Hay una Sí, leve disminución del ahí veo que están. desempleo, hay un incremento leve de lo que es el empleo adecuado, hay una disminución leve del empleo inadecuado, pero hay un detalle importantísimo que no se informa al país, Ujú. que ha crecido, por ejemplo, el tema de la población económicamente inactiva. Por eso que esos indicadores son favorables. ¿Qué significa que haya crecido la población económicamente inactiva? Que las personas ya se cansaron de buscar trabajo. Entonces, como la gente ya está viendo otras alternativas, como por ejemplo migrar, ya no le interesa buscar trabajo en el Ecuador. Entonces, por eso se ha crecido de manera muy importante en los últimos 9 a 10 meses. Entonces, eso de ahí es una de las variables clave para poder analizar lo que es el mercado laboral. En materia Ujú. de inflación, bueno, los precios se han ido desacelerando, o sea, hay una desinflación en marcha, pero el tema de lo que es los precios de los alimentos siguen subiendo, ¿no? Eso de ahí, como el tema de la inflación es una evaluación promedio,
pero dentro de ese componente promedio, los precios de los alimentos están subiendo. Entonces, eso perjudica especialmente a las clases populares, a la clase media, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos viendo que la economía tiene sus problemas, ¿no? Y en el campo social, en el último informe que, por ejemplo, lanza el INEC, la pobreza y extrema pobreza por ingresos se ha incrementado. Por ejemplo, la pobreza a junio, que es el último dato que tenemos, del 2022, estaba más o menos en el 25%, sube a junio del 2023 en un 27%. Entonces, y eso también se refleja en el coeficiente de desigualdad. Entonces, lo que va a recibir el gobierno, ya a nivel de indicadores económicos, es una economía que está en una franca desaceleración, que con el tema del fenómeno de niños, si por ejemplo la intensidad es tan fuerte, vemos que en varios países hay daños por 600 millones, y eso que solamente ha sido por 2, 3 días de lluvia. Imagínense 2, 3 meses de lluvia en el país, que prácticamente inunde el litoral ecuatoriano y parte también de la serranía del país. Entonces estamos hablando de que los daños y perjuicios son más o menos, se calcula de un 3% del PIB. Eso nos podría llevar al borde de una recesión económica el próximo año, mi estimado Stalin. Entonces por eso que Terrible, ¿no? es clave y que los candidatos también nos digan cómo es que van a enfrentar esa situación, porque lo que se viene es muy complicado en materia económica y también en materia climatológica, porque lastimosamente eso es lo que han predecido los expertos en el área, ¿no? Impresionante. Ahora, en la estructura presupuestal del presupuesto nacional, fuentes de ingresos, ¿qué va a pasar ahora con el tema de Yasuní sobre los ingresos a nivel presupuestario, que era una fuente de los ingresos para los equilibrios presupuestarios? ¿Cómo y de qué manera el nuevo presidente o el nuevo gobernante va a sustituir ese déficit? Porque evidentemente era parte del presupuesto de estos ingresos. Bueno, hay dos afectaciones. Quizás la presupuestaria es la menor, porque va a haber menos recursos de presupuesto por aproximadamente unos 300, 400 millones de dólares, según las fuentes de Petroecuador. Eso es fácilmente manejable con respecto a una optimización en el gasto público. Yo creo que en ese sentido no creo que va a haber cambios abruptos en materia presupuestaria. El impacto mayor se da en que se reduce más o menos 1.500 millones de dólares en exportaciones petroleras. Y Por que eso, eso tiene un impacto en la economía multiplicado por 3. Estamos hablando de unos 4.000 millones o 3.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares de afectación a la actividad económica. Eso de ahí tiene que de alguna forma el gobierno compensarlo. Y nosotros, ¿qué hemos dicho en esa materia? Que si se cae la exportación petrolera, tenemos que optar a que se incremente la exportación no petrolera. Entonces el próximo gobierno tiene que firmar el Tratado de Libre Comercio, que está en un cierre técnico, falta la firma, con China y con Corea del Sur, y seguir buscando acuerdos de comercio o tratados de libre comercio con economías complementarias como por ejemplo Estados Unidos, Japón, la misma Rusia, por ejemplo la India, estamos hablando de Vietnam, estamos hablando de Indonesia, Malasia, etc. Entonces seguir buscando, porque esa es la única manera de poder eh, compensar la caída, por ejemplo, de la disminución petrolera, no solamente por el tema de Yasuní, sino a futuro, si en caso se llega a caer el precio de barril de petróleo, ¿no? ahora, a ver, sobre esta compensación, dice usted que el gobierno que llega tiene que buscar para generar una compensación de esta pérdida que va por, usted me dice, 3.500 millones más o menos. Yo le quiero preguntar, ¿no será una oportunidad para verificar que las fuentes de financiamiento para el presupuesto nacional, no, en el caso, por ejemplo, del ingreso petrolero, que con esta incidencia del pronunciamiento del ITT ya no va a recibir esos recursos? Mirar hacia otras fuentes de ingresos aquí en el país. Ya no puede ser la minoría porque también está con resoluciones de la Corte Constitucional respecto a su explotación. Pero mirar tal vez al desarrollo de la agroindustria o al agro para que desde allí se pueda nuevamente retomar o se pueda recoger o se pueda compensar esto de desfase económico a nivel presupuestario. ¿Podría ser esto una oportunidad?
Claro, hay que comenzar a repensar el modelo de desarrollo del país, porque desde que somos república, 1830 hasta la fecha, tenemos un modelo de desarrollo que es primario exportador. Entonces, si se nos cae la exportación de petróleo por precio o por producción, en este caso por el asunto del Yasuní, es una caída de producción. Ujú. Entonces, va a lesionar al modelo, va a lesionar nuestro desarrollo en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Bueno, tratar de cambiar este modelo primario exportador por otro modelo. Y le pongo un Pero dato, ¿no? cuál sería el otro modelo? ¿Cuáles son las oportunidades sí, que nos da es el que sistema? para que la persona un poco visualice lo que yo voy a decir. Las ¿Cómo no? exportaciones primarias son 70%. Las Ajá. exportaciones industrializadas son el 30%. Lo que tenemos que es dar la vuelta, que las exportaciones industrializadas superen a las exportaciones primarias. O Entonces, sea, hay el que darle modelo, valor agregado, hay que darle valor agregado a hay que nuestras trabajar en exportaciones. el tema de la industria. Yo creo que eso es Ya. clave, es importante y que de alguna otra forma hay que generar un modelo de desarrollo que nosotros lo llamamos hacia afuera, basado en un proceso de industrialización fuerte y agresivo, industrialización antigua y la nueva industrialización en nuevas áreas como la bioeconomía, la economía de hidrógeno, etcétera, ¿no? Que está en Ya, pero boga y que está en diferentes foros. Pero yo creo que hay que dejar el norte ya marcado. ¿Para qué? Para que ya existan un plan prospectivo del Ecuador que se compense con los planes de desarrollo de los candidatos a futuro, porque ya no podemos seguir dependiendo en este caso del petróleo. Entonces, ni tampoco del camarón, ni tampoco del banano, ni tampoco, o sea, no estoy diciendo que esas actividades caigan, ¿no? Sino que existan nuevas actividades enfocadas a darle un alto valor y para eso necesitamos a ver, siquiera unos 20, 30 años de trabajo fuerte en eso. tenemos que ir entonces, Larry. Stalin, tengo una noticia, me acaba de escribir Henry Cronfeld, todavía no ha fallecido Carlos Falqués. Bueno, ok, Sí, eso esperemos es que todavía para siga en su comunicar. recuperación. Ahora, yo quería preguntarle, Harry, es decir, un poco entonces tenemos que alejarnos del modelo extractivista, que hoy está condenado por el tema de un pronunciamiento de la consulta popular, por un lado, y por otro lado, un sistema o un modelo también proteccionista que hemos tenido en el país, ¿no? Que no deja lo que usted dice, darle un valor agregado o que no hay condiciones o no hay políticas que permitan darle valor agregado a nuestras exportaciones. Modelo proteccionista, hasta cierto punto ha habido, pero todas las economías lo tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos aranceles que limitan tanto materias primas, bienes de consumo, bienes de capital. Se ha Uh -huh, trabajado, de acuerdo al gobierno de Guillermo Lazo, en reducción de aranceles en materia prima y bienes de capital. uh -huh. Creo que también le ha dado mayor fuerza el tema de la búsqueda de acuerdos comerciales. Yo creo que ha sido positivo en ese sentido firmar o hacer un acercamiento con el gigante de Asia, que es en este caso China. Ojalá el próximo gobierno siga en esa línea. Yo creo que por ahí debe avanzar el país, pero también hay que trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con educación, ¿no? O sea, hay que tener a la sociedad preparada para la integración global. Yo creo que en ese sentido se puede avanzar. ¿Qué le queda, Pero, sí, dígame, Stalin. sí, ¿qué le queda a este gobierno y al que entra como espacio para endeudamiento o sustitución de deuda? ¿Cuál va a ser un poco los enfoques? A ver, espacio fiscal tiene muy poco campo de acción, muy poco campo de acción. Lo que tiene que hacer es lo que siempre hemos dicho nosotros, tratar de aumentar la recaudación tributaria sin subir los impuestos, eso viendo el tema del gasto tributario, revisar ciertas exoneraciones si realmente vale la pena mantenerlas, si vale la pena mantener ciertas devoluciones, si vale la pena mantener ciertas exenciones. Yo creo que por ahí puede hacer una reducción de gastos tributarios del 1% del PIB para no complicar mucho el tema de la actividad fiscal. Y por el lado del gasto, revisar gastos improductivos, que no creo que superen más allá también del 1% del PIB. Entonces, por ahí va viendo algún balance y seguir el tema de la deuda, no queda de otra. La deuda que se Correcto. paga va a tener que de alguna otra forma buscar alternativa de deuda para poder financiar
la reforma presupuestaria. Yo creo que el acercamiento con el FMI es inminente. El acercamiento con China, otra vez hay que golpear las puertas a China. Acabamos de ver con gobiernos de izquierda, como de Argentina, Chile y Honduras, han cerrado con el Fondo Monetario Internacional préstamos. Entonces, ¿por qué el Ecuador no lo puede hacer? El asunto es el tema de la negociación, no ser alfombra con el FMI y tratar de buscar las mejores condiciones para el Ecuador y obtener financiamiento, porque lo que se viene para el próximo año, siquiera se van a requerir aproximadamente de 10.000 a 12.000 millones de dólares, una cifra muy fuerte, por el tema del impacto del fenómeno del Niño. Entonces, esa variable ahí, lastimosamente, complica toda la programación presupuestaria para cualquier gobierno, y ojalá que el próximo gobierno, el próximo presidente o presidenta realmente tenga claro lo que se le viene, porque es muy complicado para el Ecuador. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento para el tema del déficit? Puede ser por endeudamiento o por otro tipo de fuentes de ingresos internamente. ¿Hay esa posibilidad real? A ver, solamente creo que le queda financiamiento externo. Solo Financiamiento externo por las reformas legales, lo que tiene que ver con Banco Central o con IES vía BIES, yo creo que está casi cerrado, casi cerrado. Por ahí puede hacer alguna emisión de bonos al mercado interno para que compre la banca, pero el espacio fiscal en materia de endeudamiento solamente tenemos a nivel externo. Entonces, por eso hay que trabajar muchísimo en la seguridad jurídica, hay que trabajar muchísimo en el tema de bajar el riesgo país, tratar de generar un gobierno de unidad nacional para que tanto la Asamblea como el gobierno sean proactivos y no estén poniéndose zancadillas ni el Ejecutivo con la Asamblea y la Asamblea con el Ejecutivo, para tratar un poco de bajar el riesgo país y regresar al mercado de capitales a través de la emisión de bonos. Entonces, por ahí yo creo que es la única salida. No le veo búsqueda de deuda interna, salvo la emisión de bonos a través de la banca privada, pero no le veo espacio fiscal para más endeudamiento interno, sino en la búsqueda del endeudamiento externo. Ahora, el fantasma, nuevamente se reactiva el fantasma de meterle la mano a las reservas. Hay una candidata que plantea, bueno, su fórmula de la papeleta planteaba utilizar estos recursos para generar equilibrios de los déficits y según ellos para que meter este dinero a la reactivación productiva. ¿Qué es lo que podría ocurrir si se da un tipo de manejo de política que ya la tuvimos anteriormente, ya le metieron la mano a la Reserva Monetaria? A ver, existen 3 candados legales en ese sentido. El gobierno hoy en día no puede meterle las manos al Banco Central porque existen 3 candados legales que se impulsaron en la Ley de Fomento Productivo, en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y en la Ley de Defensa de Dolarización. Existen 3 candados por ahí. Y de acuerdo a la conformación de la Asamblea, tampoco existen los votos para hacer algún tipo de reforma legal al Código Orgánico Monetario Financiero. Entonces, esa propuesta prácticamente queda inviable. Yo creo que eso tiene conciencia la candidata que promueve esto, tanto así que parece que ya no la están repitiendo, porque ya prácticamente no existen los votos para este tipo de reforma. Por lo tanto, el Banco Central ya no se convertirá en caja chica de ningún gobierno. Entonces, más bien la candidata González, si quiere promover su propuesta de campaña, tendrá que buscar endeudamiento. Ojalá logre conseguir endeudamiento, como por ejemplo con China, pero hoy en día los candados legales impiden de que el Banco Central se convierta en caja chica del gobierno. Para el nuevo gobernante es una tarea entonces frente a estos indicadores bastante preocupante. Debe tener mucha imaginación, debe tener política de expansión a nivel de exportaciones, de valores agregados a nuestras exportaciones y mirar alguna fuente de financiamiento en algún sector, ¿no? Para activarlo, como por ejemplo, ahora pongámosle la mirada a la agricultura, al sector del agro, que se ha convertido en base de privilegio. Pero la cuestión yo creo que es el tema de prioridades, ¿no? El tema de la agricultura, por ejemplo, ha estado estancado, prácticamente abandonado. Entonces, en la agricultura hay que trabajar en capacitación especializada, no la capacitación general, que es un plan de negocio, capacitación especializada, llevar hasta nuestros agricultores que conozcan cómo, por ejemplo, economías desarrolladas han avanzado con el asunto de tecnificación. El tema del crédito barato y largo plazo, no entregar créditos de $5.000 al 1% 30 años, tiene que aumentar el monto del crédito.
el asunto también que nosotros hemos dicho con el asunto de la agricultura, la asociatividad de los pequeños agricultores. La asociatividad es muy importante. Tienen que ellos entender de que para poder crecer tienen que asociarse, para que tengan toda la cadena de producción, como por ejemplo el tema del arroz. El tema del arroz es un tema muy sensible que deberían asociarse para que tengan la producción y tengan también la actividad de pilado. Entonces, con eso se pueden hablar, los campesinos pueden conformar una gran corporación que podrían de alguna otra forma exportar el producto, pero insisto, hay que trabajar muchísimo en ese tema, el Estado tiene que acompañar y hasta cierto punto dar facilidades y también empujar a que estas actividades, que si bien es cierto son de valor agregado menor, pero que a través de un horizonte de trabajo y a través de un proceso de llevar a un segundo nivel a través de la agroindustria, puede generar un efecto nunca antes visto en el país, que se dé el efecto de la ciudad al campo, y no al revés, como ha sido prácticamente toda la historia de nuestro país, la migración del campo a la ciudad, sino que se dé el efecto contrario, de la ciudad hacia el campo. Y para eso yo creo que la tecnología juega un papel crucial y el gobierno tiene que estar consciente que debe haber un acompañamiento y un apoyo muy fuerte en ese sentido. Correcto. En definitiva, en el tema de la balanza petrolera estamos desfasados, porque creo que más gastamos en importaciones que lo que ganamos en exportaciones. En la balanza no petrolera, en la balanza comercial, es lo que usted habla, la apertura a nuevos mercados. Es muy importante, está pendiente la firma de ese contrato, de ese acuerdo comercial. ¿Qué posibilidad hay de que este gobierno lo cierre? Por eso le digo, hay que escuchar a los candidatos a profundidad, tienen que explicar cuál va a ser su política exterior, cuál va a ser las nuevas relaciones comerciales. Por ejemplo, en Argentina se debate el asunto, bueno, ya es una realidad, de acuerdo a lo que, nota, lo que muestra la prensa internacional, del acceso de Argentina a los BRICS. No sé si cierto candidato o candidata optará por el tema de UNASUR, por ejemplo. No sé, habrá que ver qué es lo que proponen realmente, porque han dado muchas propuestas muy, muy generales. Lo que sí le puedo decir es que el Ecuador tiene que seguir avanzando en acuerdos bilaterales. Meterse en un proceso de integración hoy en día yo creo que es muy complejo por la capacidad productiva del Ecuador. Nosotros no vamos a tener ni voz fuerte en las decisiones, más bien vamos a acatar las decisiones que las grandes potencias de Sudamérica tomen, y nos ha ido muy bien a nivel bilateral. Yo creo que en ese sentido... Creo que esa es la línea, a nivel bilateral. Ese es el camino, es el camino. Yo creo que como está la geopolítica a nivel de Sudamérica, yo creo que más bien avanzar por nuestros propios esfuerzos a seguir buscando, por ejemplo, cerrar con Panamá, por ejemplo, que es un gran mercado. A Panamá viene a ser el segundo destino en exportaciones petroleras después de los Estados Unidos. O, por ejemplo, mirar el continente africano, que nadie le parabola, pero hay un gran mercado en la cual nosotros tenemos un comercio y un balance comercial favorable importante, pero nuestro volumen de introducción de nuestros productos es muy bajo. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Por eso va a depender mucho de la visión del gobierno y también del equipo que comprende el sector externo para ver los resultados. Pero nosotros creemos que falta mucho por trabajar y que eso puede ser un escenario que nos pueda un poco generar, ya no depender del extractivismo o de la actividad petrolera a futuro. Muy bien, Larry Yumibanda ha estado con nosotros. Gracias por sus análisis, comentarios y conceptos vertidos en este programa. Esperamos seguir analizando estos temas. Felicidades, Larry. Cuídese. Gracias, Stalin. Gracias por la entrevista. Un abrazo. Buenos días también a la audiencia. Buenos días. A ustedes, ecuatorianos en sintonía de este programa, les dejamos a consideración toda esta descripción, análisis y toda esta información muy importante para saber cómo está la salud económica de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos hasta el día de mañana, hasta el día lunes. Que pasen bien. Un abrazo a toda su familia y nos encontramos el lunes con más invitados y análisis de noticias. Cuídense.